Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Directores en este momento del Ministerio de Casados, digo que llegamos hace 8 años casados, pero no apasionados. Entonces podemos llegar a la iglesia tal vez casados o en alguna situación, pero necesitamos que el Señor nos apasione, nos inyecte esa pasión por todas las cosas que tenemos para la vida diaria. Hoy vamos a tocar un tema que para nosotros también ha sido algo con lo que nos trató mucho el Señor, y es el tema del dar. Hoy vamos a hablar, el título de la predicación se llama La bendición del dar, porque entendemos que todos los días el Señor nos está dando, todos los días Dios nos está dando. Hoy nos dio un día más de vida, todos los días el Señor nos está dando. Bueno, quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permites compartir. Gracias por la bendición de tener un día más de vida. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de poder estar hoy acá. Habla a nuestros corazones. Oramos para que hoy nuestros corazones y cada uno de nosotros salgamos diferentes, transformados, como sabemos que lo hace el poder de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te damos a ti gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces ahí estamos viendo en lo que acabamos de leer, y quiero que miremos el mayor ejemplo que nosotros tenemos y el mayor modelo que tenemos de dar. Ese mayor modelo o ese mayor ejemplo, ¿quién nos lo dio? Pues inicialmente nos lo da Dios, porque dice que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Los que somos padres acá sabemos que uno de nuestros grandes amores, ¿quiénes son? Nuestros hijos, ¿sí? Entonces, quiero detallarles un poco y mostrarles, después de que Dios hace esa entrega, nos da a su Hijo unigénito para que muera por cada uno de nosotros, cómo ese modelo, ¿sí?, lo sigue a continuación el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue quien más nos mostró y nos dio ejemplo del dar. No sé si usted está pensando, tal vez como nos pudo haber pasado a muchos, que cuando hablamos del dar, pensamos en ¿qué? En dinero. Y si ese es el caso, la palabra de Dios dice que tenga cuidado, porque donde está tu tesoro, allá estará tu corazón. Entonces, claro que vamos a hablar también del dar en lo físico, en lo económico, pero también vamos a ampliar el tema a otras formas que nosotros tenemos para dar, de todo lo que Dios nos ha entregado. Entonces, pásala ahí, por favor. Vamos a mirar, mire, para que tengamos una idea de todo lo que ha entregado el Señor Jesús, todo lo que entregó y todo lo que sigue entregando. Jesús dio vida. Jesús dio vista al ciego. Jesús dio poder. Jesús dio comida. Lucas 24:30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces Dios compartió de lo que tenía, dio comida. Entonces aquí vamos a tener un panorama más amplio de lo que es el dar, y podamos reflexionar y decir, bueno, hay tantas cosas que yo tengo, que puedo dar y no he dado, porque tal vez mi pensamiento está equivocado, ¿sí? O tal vez estoy yo en una actitud de recibir, de pedirle a Dios, de estar recibiendo, pero tal vez no tengo un panorama más amplio de cómo Dios me puede utilizar para poder dar. Jesús dio a sus enemigos.
La anterior puede ser fácil, darle al que amamos, darle tal vez a la persona que nos cae bien, pero Jesús también nos enseña de algo que tenemos que hacer, y es darle ¿a quién? A nuestros enemigos. Dice en Juan 13:26, Jesús dio a sus enemigos. Jesús contestó: es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Jesús, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, aún así le dio, aún así entregó. Jesús dio su amor. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Saben por qué el mar muerto está muerto? Porque el mar muerto siempre recibe. El mar muerto siempre recibe y nunca da. Jesús dio luz y Jesús dio su vida. La mayor entrega, el mayor ejemplo que Dios nos da de dar, el Señor Jesucristo, fue que dio su vida. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, una de las grandes cosas que hizo el Señor fue dar, hasta el punto que entregó su vida por cada uno de nosotros. Bueno, buenos días. Este tema, cuando nosotros lo estábamos preparando para ayer, es un tema que realmente nos apasiona, porque es una de las áreas donde nosotros hemos visto muchísima bendición. Entonces queremos transmitirles ese mensaje hoy, y que este mensaje llegue a todos los corazones, y que llegue con poder, ese poder que infunde el Espíritu Santo. Entonces, la pasas, por favor. Vamos a mirar qué dice Proverbios 11:25. Dice: el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Entonces, hay dos maneras de dar. Entonces, una es darle a Dios y la otra es darle al que tiene necesidad. Entonces vamos a hablar de esos aspectos. Entonces, ¿por qué debemos darle a Dios? Pues darle a Dios porque Él nos ha dado mucho. Y cuando uno empieza a entender un poco el darle a Dios, entiende más bien que es devolverle a Dios un poco de todo lo que Él nos da. Y es sencillamente un acto de obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, Dios se agrada de eso. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros empezamos a congregarnos y dijeron que había un curso para los nuevos, que es el curso de ADN. Nosotros nos inscribimos en el curso y empezamos a estudiar. En ese curso hay un tema que habla sobre el diezmo. Y yo no entendía qué era eso, la verdad nunca había escuchado acerca de eso, o quizás había escuchado pero en forma negativa, no tenía el concepto claro, y ese día en esa clase lo entendí, pero no fue fácil, para nosotros no fue fácil, porque nosotros llegamos en una situación económica sumamente difícil, estábamos muy endeudados, habíamos perdido nuestra casa. Llegamos con 3 hijas muy pequeñas. Entonces, para nosotros ese tema fue muy difícil de entender. Entonces, ese día nos hablaron, quiero que vayamos a la palabra y busquemos Malaquías. Busquemos por favor Malaquías 3:10.
Malaquías 3:10 dice, lo tenemos. Muy bien, vamos a leer. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Entonces, esa primera parte, cuando decían, bueno, traigan el diezmo para que haya qué, para el fondo está en el templo para que haya alimento. Entonces, nosotros decíamos, bueno, Dios mío, ¿de dónde? Nosotros no tenemos forma, estábamos supremamente endeudados. Pero entendimos también que en la palabra Dios nos dice que el que es fiel en lo poco, lo pondrá sobre lo mucho. Entonces, así fuera poco lo que nosotros en ese momento estuviéramos ganando, pues era lo que había en ese momento. Y lo empezamos a hacer, empezamos a entender que debíamos obedecer. Como veníamos muy mal. Y Dios nos estaba diciendo eso. Aparte de eso nos dice, pruébenme en esto. O sea, nos reta. ¿Por qué? Porque Dios sabe que para nosotros eso no es fácil. Por eso Él nos reta, por eso Él nos dice, pruébenme. Esa es la única parte en la Biblia donde Dios nos dice eso. Porque es que Él conoce el corazón de nosotros. Y Él sabe que para nosotros eso no es fácil. Cuando nos toca en el bolsillo, no es fácil. Entonces, Él dice, pruébenme. Entonces después, quiero que leamos ahí, entonces dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y así vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, cuando le damos a Dios para el avance de su reino en la tierra, entonces pasan cosas interesantes. Lo primero es que Dios abre las compuertas del cielo para que lluevan bendiciones a nuestra vida. Es lo primero que hace. Y después dice, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no permite que el devorador destruya nuestras vidas. Y aquí no solamente estamos hablando de que el devorador, de que Dios ata al devorador en nuestra vida en solamente la parte económica. También podemos ver que se puede ver reflejado en que nos evita una enfermedad, en que podemos encontrar un sitio mejor donde vivir a un mejor precio, nos puede mejorar el trabajo. Es decir, que empezamos a ver bendiciones en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, para nosotros, cuando empezamos a ser obedientes y a hacer las cosas, no fue inmediatamente que empezamos a ver las bendiciones, no fue ahí mismo, porque nosotros queremos que las cosas pasen ya y nos metemos en problemas. Nosotros veníamos en problemas, nosotros nos habíamos metido en esos problemas y queremos muchas veces que Dios nos saque rápido, pero así no funciona. Porque aparte de que Dios dice pruébenme en eso, Él también nos dice que nosotros en este mundo afrontaremos aflicciones. O sea, no va a ser fácil, pero que Él ha vencido el mundo. Entonces, ahí empezamos nosotros en un proceso de obedecer, pero en un proceso difícil. Y fueron 2 años donde empezamos a llenarnos cada vez más de la palabra de Dios, a fortalecernos, a obedecer. Y a los 2 años, donde ya estábamos como desesperados, pero confiando en el Señor, empezamos a ver la luz al final del túnel, como dice. Empezamos a ver la mano poderosa de Dios. Empezamos a ver que las promesas de Dios son sí y amén. Empezamos a ver que Dios empezó a abrir esas compuertas del cielo. Empezaron a derramarse en bendiciones en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras hijas. Empezamos a ver cómo poco a poco podíamos empezar a pagar tantas deudas que teníamos, donde empezamos a ver cómo deudas que para nosotros eran imposibles pagar a un banco, los bancos nos llamaban a hacer conciliaciones de pago por cifras que eran la 4ª parte de lo que debíamos. Entonces ahí estaba la mano poderosa de Dios, ahí estaba Dios diciendo, me probaron, ahí está el resultado. Entonces,
quiero que miremos 2 de Corintios 9, 6. Todo lo que le damos a Dios se convierte en una vida mejor para nosotros aquí en la tierra. Y eso es algo que debemos entender, porque Dios es fiel y Él no falla, y Él nos dice que Él tiene planes de bienestar para nosotros. Entonces, ¿qué dice 2 de Corintios 9, 6, 7? Entonces dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios nos puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo que necesite, y toda buena obra abunde en ustedes. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros, cuando le demos, sea con alegría, que tengamos una buena actitud, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce cuando nosotros estamos llenando el sobre, si lo estamos haciendo con tristeza, con amargura, con rencor, qué sé yo, o si en nuestro corazón hay alegría, si nos gozamos de eso. Él lo sabe. Entonces Él espera que nosotros le demos con gozo, con alegría y con buena actitud, y cuando eso pase, Él hará lo mismo por nosotros. Entonces es maravilloso cuando nosotros podemos llegar a ese punto donde nosotros nos podemos gozar y donde nosotros tenemos la actitud que Dios quiere que nosotros que tengamos frente a las cosas de Él. Entonces con mi esposo nos gozamos cuando llenamos el sobre, nos da alegría, porque es tantas las bendiciones que nosotros recibimos de Dios todos los días, que es muy poco lo que nosotros le damos a Él. Y quizás el hecho de hoy poder estar aquí es gracias a Él, y lo hacemos por Él, y le damos gracias a Dios de que nos dé la oportunidad de devolverle en algo todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque como lo ha hecho con nosotros, también lo puede hacer con todos, con absolutamente todos, cuando le creemos. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a darle de la manera en que Él quiere que lo hagamos, y que cuando lo hagamos de corazón, con alegría y con gozo. Listo, mi vida, muy bien. Bueno, vamos a mirar el Señor cómo nos enseña y cómo, para que vayamos a la palabra, cómo el Señor utiliza un atraco, un robo para enseñarnos la forma del dar. Quiero que vayamos todos a Lucas 10:30. Listo, ya lo tenemos ahí, Lucas 10:30. Dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Entonces miren que aquí no solo lo robaron, sino que ¿qué más hicieron con este hombre? Lo golpearon, como decimos, lo volvieron nada, hasta el punto, y me llama la atención ese término, hasta el punto de dejarlo medio muerto. No sé cómo será una persona medio muerta, o está muerto o está vivo, pero quedó medio muerto, ¿sí? O sea que no era fácil de identificar esa persona en qué condiciones estaba, si vivo o muerto, estaba medio muerto, ¿sí? Ya vamos a ver por qué tal vez este término de medio muerto, ¿sí? Que se encontraba esa persona. Vamos en el 31. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él.
Entonces tal vez ese término medio muerto fue para esas dos primeras personas que pasaron y simplemente lo vieron y no supieron si estaba vivo o estaba muerto y dijeron está medio muerto. Pero vemos el otro caso de esta otra persona que hace algo diferente, ¿sí? Y se acerca a esta persona que habían dejado golpeada, que le habían quitado todo. Y esta persona sí pudo identificar que no estaba ni muerto ni medio muerto, sino que estaba vivo. Entonces, para nosotros conocer la necesidad de las personas, en lo que estamos hablando del dar, no simplemente podemos ver a las personas y pasar por un lado o apartarnos del camino. Para nosotros conocer la necesidad de las personas, y si queremos empezar a dar, tenemos que acercarnos. Debemos buscar cercanía con las personas. No tenemos que dejar esa indiferencia si queremos realmente ayudar. Dicen que hay más alegría en dar que en recibir, y eso lo tenemos claro, pero eso tiene que ser algo intencional. Si yo estoy siendo intencional para dar, si realmente yo estoy viendo la necesidad de una persona y digo, está como medio mal, o voy a tomar una actitud donde me voy a acercar a mirar realmente esa persona, la necesidad que tiene y cómo yo puedo dar. Mi esposa hablaba en términos económicos de la bendición que es el dar, el diezmo, la bendición que es dar económicamente. Algo que yo veo y me impacta mucho, y lo compartíamos ayer, cuando nosotros llegamos a la iglesia, hacía 4 meses se habían trasladado para este lugar. Y créanme que para los que llevan menos tiempo, esto no era lo que ustedes ven ahora. Nosotros llegamos en un momento donde todo era en tierra, era barro, ¿sí? Y esto que vemos hoy en día, créanme que es gracias a una iglesia generosa, ¿sí? Entonces, gloria a Dios, hay una iglesia generosa. Gracias a Dios esta iglesia cuenta con personas como ustedes generosas, ¿sí? Obviamente el sustento, lo primero, el respaldo del Señor y la visión que ha tenido el pastor con la iglesia, pero detrás de eso hay un grupo de personas generosas, porque si no, no estaría este lugar. Entonces vamos a continuar con el pasaje. ¿Listo? Quedamos vamos para el 34. Se acercó. Entonces nuevamente, ¿qué hizo esa persona? Se acercó, se interesó. Hoy el Señor nos dice, acérquese, interésese más por el otro, interésese más por la otra persona, interésese más por su esposa. No vayamos muy lejos, interesémonos por los de nuestra casa. Y yo pienso que primero los de nuestra casa. Muchas veces tal vez nos interesamos más en los de afuera, y tal vez en nuestra misma casa hay necesidad, o en nuestra misma familia. Acerquémonos más a nuestros hijos. Acerquémonos, miremos qué necesidades están teniendo. Y no tomemos una actitud de que es que a ustedes aquí todo lo tienen, hasta les sobra. Por eso es que no valoran estos culicagados. No, tal vez ellos lo que necesitan es que tú te acerques y le des tiempo. Él no quiere más recursos, ¿sí? Él ya sabe que abre la nevera y gloria a Dios hay que sacar, pero tal vez él quiere es que tú te acerques, o tu esposa está buscando es que tú te acerques, ¿sí? Y te intereses más en ella. Seguimos en el 34. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Aquí vemos algo más que hizo. No solo se interesó, no solo se acercó, sino que actuó. Esta persona obró de manera correcta, porque dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. O sea, este hombre en ese momento estaba dispuesto a dar ¿qué? A darlo todo. A darlo todo. Y yo miraba esta lectura y empieza uno a sacar detalles, ¿sí? Y uno siempre, lo que ha aprendido en la Biblia, el aceite y el vino
son como un símbolo de prosperidad. El aceite, el vino, este hombre tenía vendas, ¿sí? Iba en esa época, como por decir hoy, en su camioneta, en su carro, ¿sí? O sea, aquí vemos que era una persona que era próspera, tenía recursos para ayudar a esa persona. No dijo, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo estoy más pelado que este. O no, ¿yo qué voy a...? No, iba con recursos. Y no solo se acercó, sino que le dio todo lo que tenía. Y no solo ahí, sino que lo montó a su cabalgadura y se lo llevó. Entonces quiero que miremos esa actitud de este hombre, ¿sí? Fue una actitud donde dijo, bueno, lo golpearon, pues venga yo lo sano, le quitaron hasta la ropa, venga yo me quito por lo menos la camisa y se la pongo, y venga yo le doy de lo que tengo y camine yo lo llevo, porque hasta el carro se le robaron también. Hicieron un paseo millonario ahí al hombre en ese momento, ni tarjetas de crédito, nada. Entonces usó todo lo que tenía para bendecir y ayudar. Perdón. Bueno, continuemos ahí entonces. Mi hija me va a hacer bullying. Versículo 35. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata. Perdón, vamos acá. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Entonces, no solo lo llevó, sino que sacó de su bolsillo, ¿sí? Le dio al señor del hotel, del alojamiento, le dijo, mire, aquí le pago, cuídelo. Y miremos más adelante, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuando vuelva de dónde? Ese era un hombre tal vez que tenía que irse a trabajar, ¿sí? Tenía que irse a producir, porque si no, no hubiera tenido vino y aceite. Entonces aquí quiero que miremos en el versículo 35, donde vamos a ver que hay momentos donde lo que tenemos es tiempo. Este hombre, cuando paró a mirar, a examinar ese medio muerto, ¿sí? Para haber hecho todo eso, para haberlo cargado, haberlo llevado, ¿qué tuvo que haber tenido? Tiempo. Y ese es uno de los recursos que Dios nos da, y es de las cosas más equitativas que Dios nos da a cada uno de nosotros como sus hijos, 24 horas al día. Ese es un recurso. ¿Cómo estamos utilizando ese recurso del tiempo? ¿Estamos dando tiempo o somos de esas personas que decimos, no, es que yo no tengo tiempo? No, yo no tengo tiempo. No, es que necesitamos hacer, no, yo tiempo no tengo. ¿Sí? Entonces hay momentos donde lo que tenemos es tiempo, como fue el caso de este hombre. Y van a haber momentos donde lo que tenemos es ¿qué? Recursos. Porque también hay gente que tiene recursos pero no tiene tiempo. Y los dos sirven. Necesitamos de los dos. Para dar, para ayudar, para servir, necesitamos de los dos recursos. Yo miraba y le decía a mi esposa, nosotros llegamos sin tiempo y sin recursos. Porque así llegamos. Y veíamos que en vano estábamos trabajando, porque la casa no la estaba construyendo ni sosteniendo el Señor. Y decíamos, pero venga, no sé si le pase a ustedes, a nosotros nos pasaba, no tenemos tiempo, no tenemos recursos, y llegamos a un momento donde decíamos, pero bueno, ¿y la plata qué se hace? ¿Dónde están los recursos? No vemos por dónde se están yendo los recursos, y eso nos cuestionó mucho. Entonces empezamos a aprender, y el Señor nos dijo, ustedes tienen que evaluar cuáles son todos esos recursos que yo les he dado, y empiecen a ordenar sus prioridades y a darles el uso correcto. No decidimos dejar de trabajar, no, pero sí decidimos dejar de esforzarnos más en vano para poder llenarnos del Señor.
Y hoy, gloria a Dios, podemos contar con tiempo y con recursos. Pero para nosotros los recursos van y vienen y son una forma de ayudar. Pero lo más valioso es poder contar con el tiempo, de poder estar hoy acá y decir: Señor, el tiempo que tenemos es para ti. El tiempo de poder dar una consejería, el tiempo de poder estar con el ministerio. Yo le digo a mi esposa, el día que nos ofrezcan o nos salgan oportunidades laborales, ¿sí?, que tenemos que identificar, uy, qué bendición esta oportunidad laboral. Claro que sí, el Señor nos abre puertas, nos bendice, pero tenemos que identificar, y yo le digo, tenemos que ser muy sabios de que si van a haber oportunidades de trabajo que nos van a limitar el recurso del tiempo para servirle a Él, no es una bendición, porque la mayor bendición es servirle a Dios. Entonces continuemos con la historia. Entonces acá vemos que hay momentos donde lo que tenemos es tiempo y hay momentos donde lo que tenemos es recursos. Este hombre el primer día tuvo tiempo, ¿sí? Ya el otro día tuvo recursos, pero ya no tenía tiempo. Dijo, me tengo que ir. Entonces mire qué bendición poder llegar, y es a lo que tenemos que ir, iglesia, y es a que podamos recibir del Señor esos dos recursos tan importantes, como son el tiempo y el dinero. Y algo que vemos acá en el versículo 35 dice: al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. ¿Y qué le dijo al dueño del alojamiento? Cuídemelo, le dijo. O sea, el dar, ¿sí?, el ayudar tiene que ser motivacional. O sea, tenemos que motivar a otras personas. Este hombre llegó, hizo su parte y motivó al dueño del alojamiento. Le dijo, bueno, yo lo traigo hasta acá, ahora usted cuídelo, yo le voy a pagar. Y el otro dijo, listo, me toca la otra parte a mí. Muchas veces nuestra sociedad no avanza o no solucionamos problemas es porque decimos, ese que resuelva como pueda, eso no es problema mío, ¿para qué se metió ahí? Debe ser que está asumiendo las consecuencias, que mire cómo resuelve. O que le dé ese, ¿yo por qué? Y tenemos que inspirar a las otras personas, inspirarlas a que ayuden, a que den. Entonces, algo que hizo ahí este hombre fue motivar. Y quiero que miremos más adelante las actitudes que tuvieron estos hombres. Sigamos entonces. Lo que gaste de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensan que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces acá nos está hablando del buen samaritano, del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Es la persona que tenemos al lado. El prójimo son todas las personas. Y Dios nos está dando una enseñanza de cómo nosotros debemos actuar. Nos da un ejemplo de todo lo que Él dio y entregó. Y también en esto nos enseña unas actitudes que la invitación es a que reflexionemos cada uno de nosotros. Si estamos o hemos caído en alguna de estas actitudes, colócala ahí por favor. Vamos a mirar esas 3 actitudes. La primera actitud, codicia. Entonces, esa primera actitud la tuvieron ¿quiénes? Los ladrones, ¿sí? Y desafortunadamente en la sociedad vemos mucho esta actitud de codicia. Y es esa actitud donde dice, lo que es tuyo es mío y te lo arrebato. Lo que es tuyo es mío y como sea me quedo con eso. Lo que es tuyo a cualquier precio lo consigo. Así me toque arrebatarlo, así me toque pasar por encima de quien me toque pasar. Y son esas actitudes egoístas. Y siempre estamos hablando de una sociedad de corrupción, porque hay esta actitud arraigada en los corazones. Y es una actitud de codicia. De que si este tiene lo que yo quiero,
y yo no lo puedo conseguir de la manera que sea, va a tener que ser mía, va a tener que ser mío. La segunda actitud, una actitud egoísta y una actitud de religiosidad, una actitud religiosa, que fueron ¿quiénes? El sacerdote y el levita tuvieron esta actitud egoísta o una actitud religiosa. Miremos si nosotros hemos actuado en algún momento o estamos actuando con esta actitud religiosa o egoísta. Lo que es mío, es mío. O sea, lo que yo tengo es mío. Yo no tengo por qué darle a nadie. Esto me ha costado sudor, es que a mí me ha tocado partirme el lomo, como decimos, y lo que es mío, que le den otros. ¿Sí? Porque estos dos personajes, ese levita y ese sacerdote, conocedores de la palabra de Dios, el sacerdote, un hombre conocedor de la palabra de Dios, tuvo una actitud egoísta o religiosa. Esas son las consecuencias. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó a irse por ahí? Que se salga él del problema, que mire a ver quién le ayuda, que está pasando una dificultad, que mire a ver ahí cómo le ayudan en la iglesia. No, eso no es problema mío, eso tiene que ir con el ministerio de casados, que los atiendan allá. ¿Quién lo mandó? Actitud egoísta o religiosa de estar juzgando a las personas y de hacernos a un lado y que cada cual resuelva y que lo mío es mío. Pero vamos a ver la tercera actitud, y fue una actitud de generosidad. Y estamos hablando, y el pasaje nos lleva y nos ilustra que el que tuvo esta acción de generosidad era un hombre samaritano, que tenían sus diferencias en cultura, en religión, en muchas cosas, con este hombre que estaba ahí aporreado. Entonces, para ayudar nosotros no tenemos que estar mirando culturas, razas. Dios nos llama a ayudar. No es que usted no comparte nuestra fe, es que no, Dios no nos está diciendo eso. Independiente de eso, nos está diciendo ayude, y nos da un ejemplo de cómo es ayudar, de que no solo es simplemente mirar y ay sí, ay qué pesar, pero sigamos. No, el Señor nos dice deténgase, acérquese. Lo que es mío, esa es la actitud que todos debemos tener, y es la actitud que Dios y el Señor Jesús siempre nos mostró, y es esa actitud de generosidad, y es: lo que es mío es tuyo. Lo que es mío es tuyo. Esa debe ser la actitud. Que ese vehículo, gloria a Dios, que yo tengo es de nosotros, pero también es de ustedes. Cuando necesiten, que los traslademos, ¿sí? Las llaves están ahí. Están preguntando. Este hombre que llegó ahí dijo: lo que es mío es tuyo. Porque de él, el vino, ¿de quién era? El aceite, ¿de quién era? Era de este hombre. Y él tomó esa actitud de lo que es mío es tuyo, y lo entregó todo. Y vemos que era un hombre próspero. Era un hombre próspero. Entonces ahí vemos el resultado de la generosidad. Ahí no nos habla de que el que lo ayudó era un hombre en más necesidad. No, nos habla de un hombre próspero que tenía con qué pagar. Y tenía tanta confianza, y lo conocían, que era un hombre de fiar, que le dijo al del hotel: atiéndalo, que cuando yo regrese le pago. ¿Usted cree que alguien va a decir: no, venga, ¿cómo así? No, no me deje aquí, no me deje aquí embalado con este señor y él, no. Mire que era un hombre respetable, era un hombre de fiar. Pero también vemos la otra parte, el dueño del hostal. Él también tenía que entender que lo que le habían llevado no era un problema ni una carga, sino que era una bendición. Porque él dijo: listo, venga, yo lo ayudo, porque yo sé que el Señor nos bendice cuando damos y ayudamos. Y miremos qué nos dice Proverbios 19:17, ya para ir finalizando.
¿Listo? Mire lo que nos dice el Señor en Proverbios 19, 17. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Servir al pobre es hacerle un préstamo ¿a quién? Es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Cuando nosotros damos con generosidad, no por, como lo decía ahora mi esposa, ¿sí? Cuando no damos por obligación, sino cuando damos realmente con generosidad y ayudamos a una persona que está necesitada, le hacemos un préstamo ¿a quién? Por ahí miraba otras versiones que decía, es hacerle un préstamo al Señor y es el préstamo que más intereses da. O sea que si usted está pensando en hacer una inversión, si está pensando en algo que le genere unos buenos ingresos, el Señor nos está diciendo, si usted quiere tener unos buenos intereses, poner a producir y tener bendición, empiece a dar, empiece a ayudar. Nosotros no podemos, nosotros venimos a la iglesia y le oramos al Señor, Señor, llénanos, Señor, dame, Señor, te pido. Y el Señor dice, sí, claro que sí, en el momento en que tú empieces a dar, porque estás tan lleno que no tengo dónde echarte más. Mientras tanto, voy a ir a llenar unos que se están llenando y se están vaciando, y me toca estarlos llenando. Tú quédate ahí con lo mismo. Entonces vemos ahí esas dos actitudes y de este hombre que recibió, se motivó, trabajaron en equipo y pues no dice la palabra de Dios, pero yo pienso que cuando este hombre regresó a pagar, ya el medio muerto ya estaba, ¿sí? Ya estaba de pronto por ahí ya coleteando. Y muy seguramente llegó este hombre a pedirle cuentas de cuánto le debía. Y pienso esto es porque así ha pasado en nuestra vida, ¿sí? Porque cuando damos, vemos cómo el Señor nos bendice. Cuando damos, vemos cómo el Señor no nos bendice solo económicamente, sino en salud, como decía mi esposa. Cosas realmente importantes, en la unión, en el matrimonio, con nuestras hijas, con la iglesia, con tantas cosas que vemos alrededor. Y yo pienso que este hombre del hotel le dijo, no, pues, no sé por qué razón, mientras estuvo este hombre acá, tuve lleno total en el hotel. Me fue mejor que otras veces. Y eso que era temporada baja. ¿Ustedes creen que eso puede pasar? Entonces muy seguramente le dijo, no, ¿sabe qué? Vamos por mitad, yo pongo la mitad para que, porque entendía la bendición del dar. Entonces yo pienso que esa es la actitud que todos debemos tener, una actitud de generosidad, de acercarnos, de preocuparnos, de trabajar en equipo. No, usted mire cómo soluciona, o ayúdele usted. No, vamos a contagiarnos, vamos a animar a otros a que podamos ayudar, y le estamos haciendo un préstamo al Señor. Y algo también que nos debe llevar a reflexionar es, yo sería incapaz de cobrarle al Señor. Decirle, ¿qué hubo, Señor? Me va a pagar con todo lo que hace Él en nuestras vidas. Yo sería incapaz de cobrarle al Señor. Yo pienso que muchos de acá seríamos incapaces de cobrarle al Señor todas las bendiciones que nos ha entregado. O cuando le hemos dado a un pobre, o cuando hemos ayudado, o cuando diezmamos generosamente en la iglesia, cuando apoyamos las obras y el proyecto de la iglesia. Pero ¿saben también qué respuesta nos da el Señor? Hijo, si yo soy incapaz de no pagarles. Porque el Señor dice que nos va a pagar. Así le digamos, Señor, yo soy incapaz de cobrarte. Él nos va a decir, yo soy incapaz de no pagarles. Porque así es la naturaleza de Dios. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias te damos, Señor, por tantas bendiciones, por todo lo que tú has entregado, Dios. Hoy nos enseñas en este mensaje que tú entregaste todo, Dios, por nosotros. Tú diste todo, Dios, tú diste hasta tu propia vida, Señor.
Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido actitudes de codicia, de egoísmo, de religiosidad. Y hoy oro, Dios, para que tú pongas en nosotros, a través del poder de tu Santo Espíritu, corazones generosos, Señor. Corazones sensibles a la necesidad de otros. Corazones donde nos preocupemos, donde podamos acercarnos y que seas tú colocando delante de nosotros esas personas que necesitan de los recursos que tú nos has entregado, Señor. Recursos económicos, del tiempo, de una palabra, de un abrazo, Señor, de tantas cosas como nosotros podemos dar, Dios de los cielos, pudiendo visitar a alguien, Señor, dándole parte de nuestro tiempo. Por eso hoy te damos gracias, Dios, gracias porque tú eres el mayor ejemplo, Señor. Te bendecimos, te damos a ti gloria y honra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.